artistas que hacen popurrís. O sea, AC/DC nunca te va a hacer un popurrí porque te dice, no, eso es destruir una canción. Y en la mayoría de las veces es destruir una canción. Pero bueno, en el caso de Queen lo pudieron hacer bastante bien. No es el mejor recital del mundo porque no hay ninguna justificación para eso. Pero bueno, de todos los tiempos y todas estas cosas que algo hablamos en la clase pasada. Ahora, Durkheim pensaría en términos de totalidad. Entonces, ¿qué haría con la casa? Sacaría ¿cómo se llama? Un promedio estadístico. Y una casa tampoco es un promedio estadístico. No es un promedio de ladrillos, no es un promedio de todos los componentes que hacen una casa. Por lo tanto, la idea de, de que lo social se puede captar estadísticamente bajo estos conceptos, ¿no? Sin trabajarlos críticamente. No es que no sirvan como elementos para conocer la realidad. De hecho, son los mejores elementos que tenemos. Sino que lo que ocurre es, estamos pensando en términos que no obedecen a la realidad que queremos pensar. Y después, mucho menos, es una suma de notas en totalidad. Es decir, música no es una totalidad, ¿no? Sino que siempre hablando de una casa o hablando de la música son relaciones. Entonces estamos viendo que que Elías está utilizando los ejemplos que puede estar utilizando, que es lo que tiene a mano, lo más apto para acercarse a lo social. Pero aún así nos advierte que no tenemos conceptos para pensar lo social, que nos cuesta pensar relacionalmente, nos cuesta, romper con la metafísica de las figuras sociales, que nos cuesta romper con nuestro egocentrismo en el momento de observar esas figuras sociales. Y esto incluso le pasó a los primeros sociólogos. Entonces, individuo y sociedad es una relación. No es una simple suma ni es una totalidad. Individuo, sociedad es una relación. Y es una relación, entonces significa que es una relación de reciprocidad. Para que haya un tío, tiene que haber una sobrina. Para que haya creonte tío, tiene que haber una sobrina antígona. ¿Se entiende? Y para que haya una sobrina antígona, tiene que haber un tío creonte. Es decir, no está en la naturaleza de creonte, antígona, ser tío o sobrina, sino que está en la relación que constituyen esos dos. La sociedad da forma a nosotros los individuos, dice Elías. Y en eso nos acercamos claramente. Esto igual Weber también lo piensa, pero en esto ya nos tendría que hacer... esto lo dijo Durkheim. Efectivamente, en esto no hay ninguna duda. Nosotros llegamos y no somos nada frente a la sociedad. El problema es cómo le pensamos después a la sociedad, como algo externo. Pero sí estén seguros que nosotros somos productos de nuestra sociedad, ¿no? Ahora, una vez que nosotros somos sociabilizados y somos parte de la sociedad, también somos sujetos que participamos en la construcción de la socialidad, de esta totalidad de la sociedad. Es decir, lo social no existe por afuera de nosotros. Nosotros somos activos en la dimensión de lo social. Lo afectamos con nuestras acciones, lo modificamos, lo transformamos. Y entonces él dice, el problema es cómo pensar esto, ¿no? Y acá hay algo que, esto lo pienso yo, siempre les había dicho que el objeto de estudio de la sociología, en principio, es la sociedad, ¿no? Pero si trabajamos más de forma no tan abstracto en algo, en un elemento, una cosa, entre comillas, tan abstracta como es la sociedad, y lo pensamos en algo, bueno, pero algo que nos acerque más, la sociología de Elías nos va a proponer como objeto de estudio de alguna forma, por lo menos en mi visión, estudiar los entramados sociales. ¿Qué es el entramado social? ¿No? Es el conjunto de vinculaciones en las cuales los individuos se desenvuelven.
Por eso lo de trama, lo de entramado, por eso todas las metáforas que utiliza, estar unido por cadenas invisibles, ¿no? Tirar de una malla, etcétera, etcétera. En este entramado nosotros digamos, nacemos y nos tenemos que desarrollar. Y eso va a marcar cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras posibilidades, y va, por supuesto, a limitar otras. ¿Es un entramado de qué tipo? Histórico, definitivamente, muta, cambia, varía. Es decir, tiene equilibrios de poder. Nosotros no podemos hacer lo que querramos. Nos manejamos en un sistema de fuerzas, pero ese sistema de fuerzas no es inmutable. O sea, no somos en ese sistema de fuerzas un ladrillo en la pared. No somos la imagen de The Wall. ¿Se entiende? En la imagen de The Wall uno es un ladrillo en la pared. Y eso significa que no tiene vida. Uno sí tiene vida, afecta y tiene acciones y reacciona. Aunque a veces pareciera que hay individuos que son evidentemente ladrillos en la pared, ¿no? Pensando mal, ¿no? Pero bueno, uno no puede ser tan malo, ¿no? Lo individual y lo social se constituyen mutuamente. Las dos partes se constituyen mutuamente. Obviamente que en esta polaridad lo más grande constituye a lo más chico, pero desde lo más chico también afectamos a lo más grande. ¿Cómo funciona este entramado? Si ustedes lo vean, abran la computadora, vean las figuras. Habíamos visto los círculos concéntricos. Fíjense que algo que no les aclaré, que Elías trabaja con una de las lecturas que tienen que leer es Sociología Fundamental. Y acá están viendo un autor que está haciendo algo parecido a lo que hizo Durkheim, por eso me confundí, con las reglas del método sociológico. Es decir, nos está explicando metodológicamente cómo se debe hacer sociología, ¿no? Entonces, para eso, nos hizo figuras que no son para decir, mira, tengo tal figura, voy a tener que leer menos, sino son para interpretarlas, para trabajarlas. Vean el entramado social como es un conjunto de yos, de egos, ¿no? Pero no es un conjunto sumado aleatoriamente, sino que es un conjunto que se encuentra en un sistema de fuerzas. Es un sistema de fuerzas en el cual cada uno de nosotros podemos actuar en ese sistema de fuerzas, pero a la vez el sistema de fuerzas actúa en nosotros. Sería como metáfora un partido de fútbol, ¿no? Un partido de fútbol no son 11 jugadores tirados de un lado y 11 jugadores tirados del otro. Un partido de fútbol tiene en principio reglas, ¿no? Tiene reglas. Determina qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se obtiene ventaja sobre el rival, todo lo que las dimensiones de la regla. Ahí ya hay un sistema de fuerzas. Cuál es la cancha, cuáles son las dimensiones, a dónde, todo ese tipo de cosas. Pero además, cada jugador actúa. ¿Cómo se llama? Un sistema de fuerzas donde obviamente que va a haber jugadores que tienen más capacidades, es decir, más capacidad de afectar ese sistema de fuerzas, de desequilibrar ese sistema de fuerzas. No es lo mismo llamarse Messi que llamarse, no sé, X. Evidentemente hay jugadores que tienen mayor capacidad, pero ningún jugador juega solo. Juega primero contra un rival que le va a intentar ofrecer resistencia y va a tratar de hacerle daño, ¿no? Y también juega con compañeros. Y en eso se produce un entramado de fuerzas que encima agréguenle los líneas, agréguenle, ¿cómo se llama? Los árbitros, ¿no? Agreguen todas las dimensiones y van a ver que el fútbol no es una simple totalidad de jugadores. Es decir, el fútbol no se puede pensar, el equipo existe solo y no existen los jugadores, pero tampoco es una simple suma de jugadores. Si no sería fácil, ¿saben qué? Armamos los 11 mejores en cada puesto, los tiramos a la cancha y ganan.
Y ¿saben qué? Ni en el Mundial 78 ni en el Mundial 86 estaban los 11 mejores en cada puesto. Estaban el mejor equipo que se podía hacer, pero no los 11 mejores de cada puesto. A mí me dicen, ponemos los 11 mejores de cada puesto y... qué sé yo. Si ustedes no saben relacionar un equipo, ¿no? Como técnico, si piensan, no sé, Redondo y Pasarela pueden jugar juntos, no, Redondo y Pasarela no pueden jugar juntos, se los aseguro. Sorín y Pasarela pueden jugar juntos, no. No. Y el otro día vi en TIC que los amigos de hincha de Boca ponían a Riquelme como mejor jugador de la historia de la selección. Muchachos, un día de tanto reescribir la historia de los hinchas de Boca van a hacer que Riquelme haya hecho los 2 goles a Inglaterra en el 86, ¿eh? Dejen de mentirse a sí mismos. Riquelme no fue ni cerca un buen jugador en la selección. Ni cerca. Ni cerca. No tuvo chance, jugó un mundial y jugó la final contra los brasileños. Nos hicieron 3 con Riquelme. O sea, ni chances. Ni chances. O sea, las chances se las busca como Kempes en el 78. Si sos grosso, sos Kempes. Y si no, obviamente Maradona. Si no, no busquen excusas. Las excusas son para los perdedores. Si lo tienen que andar justificando a su ídolo, justifíquenlo. Pero ni siquiera fue entre los 10 mejores jugadores de la Argentina. ¿Podrá haber sido el mejor de Boca? Sí. Pero en Boca la escala es chiquitita, ¿eh? O sea, perdón. Sacando... Hace mucho que yo no hacía comentarios de River, perdón. Pero lo vi el otro día, lo ponían... Sacaron a Canigia, por ejemplo, ¿no? O sea, que fue un tipo que sí hizo cosas importantes, o sea... nada, es increíble, pero bueno, muchachos, son relaciones, el fútbol es relación, o sea, en eso uno tiene, ¿cómo se llama? No sociocentrista, es univercentrista, porque saben que River es el universo y un poco más allá, definitivamente, Rodrigo, o sea, es más, es el multiverso entero. El multiverso está cada 22 cuadras de mi casa. El Monumental, ese es el centro. O sea, ¿no? Y ¿saben qué es la humildad? Reconocerse como lo que uno es. Y si uno atómicamente es parte de lo más grande, atómicamente es parte de lo más grande. Todo esto lo voy a tener que borrar en la grabación. No, bueno, ahora hablando en serio, no. Riquelme fue un eximio jugador de fútbol, eso se lo firmo. O sea, no fue el mejor, no merece estar ni entre los 22 primeros, ni en nada. O sea, no hay que quedar bien con los hinchas de Boca, muchachos. O sea, no. Nada. Volvamos a esto. Entramado, ¿no? Hay algunos entramados que son más flexibles que otros. Hay algunos que nos permiten más libertad que otros. Pero ¿saben qué? La libertad no es falta de obstáculos. La libertad no es lo que estaba diciendo hoy el presidente, que cortó nuestras libertades. Eso es hablarle al sentido común de que salir afuera, ¿no? Es, digamos, romper la cuarentena o, digamos, que ciertos derechos se hayan, digamos, limitado circunstancialmente, no refiere, ¿no?, a otra cosa que un concepto errado de la libertad, que es pensar que la libertad en principio es falta de obstáculos, es hacer lo que se nos canta, lo que se nos ocurre, ¿no? Es decir, la libertad es siempre una cantidad de trayectorias posibles que tenemos, una cantidad de opciones que tenemos al momento de actuar. ¿Ustedes quieren tener la libertad de comprarse una Ferrari? ¿No? ¿Ustedes quieren tener la libertad de comprarse una mansión? Primero tienen que tener plata. Entonces, si ustedes no tienen el dinero, en su menú de posibilidades no está comprarse una mansión, no está comprarse un yate, no está irse del país a visitar a un amigo a Paraguay, ¿no? O sea, no están dentro de esas posibilidades. ¿Se entiende? Lo que podemos hacer nosotros está en relación a nuestra ubicación en este entramado.
que nos da posibilidades y nos quita otras, que nos da fuerzas y nos saca otras. No obedece, digamos, de forma lineal a nuestra capacidad, sino que obedece principalmente a nuestra ubicación en el entramado. Dos personas, a ver, pero me juego la cabeza que agarro a cualquiera, a muchas de las compañeras de ustedes, la pongo a dirigir un programa de televisión ¿cómo se llama?, de almuerzos y de cenas, y lo va a hacer mejor probablemente que la nieta de la señora que se dedica a eso. Pero ¿saben qué? La nieta que se dedica a eso es la nieta de que se dedica a eso. ¿Se entiende? O sea, salvo que lo haga muy mal y estrelle el programa, va a seguir trabajando de eso. Eso es su ubicación, ¿no? O sea, sí, probablemente, pero digamos, fíjense que no está en el mérito en sí mismo. O sea, el aspecto del mérito es bastante limitado. ¿Se entiende? Hay muchas, muchas formas de observar esto. Por ejemplo, que ustedes tengan una universidad pública, gratuita, de libre acceso, es algo que les permite en su gama de posibilidades estudiar una carrera. Porque si no, además de las dificultades lógicas de cualquier carrera universitaria, tendrían una dificultad que es la económica. Y posiblemente muchos no llegaran a eso. Muchos que avanzaron profesionalmente lo hicieron obviamente por mérito propio, pero también lo hicieron porque el entramado se los permitió, ya sea dándole educación, ese entramado dándole la posibilidad de educación, pero además dándole posibilidades de desarrollo profesional. ¿Se entiende? Es decir, nosotros encontramos un contexto funcional que nos ubica. Digamos, sabemos que los varones y las mujeres no somos iguales. En términos reales, en términos formales sí, pero en términos reales no. Entonces, ¿quién va a tener más posibilidad de ganar un buen sueldo? ¿Un varón ocupando el mismo puesto o una mujer? Y las estadísticas muestran que las mujeres ganan por el mismo trabajo menos que los hombres. No en lugares, por ejemplo, no sé, la educación. Porque ahí no. Pero estoy hablando de puestos en empresas, puestos así, ¿no? Entonces, en cada espacio nosotros tenemos recursos para movilizarnos, para realizar acciones. Y eso es fuerza. Pero no podemos cambiar, no podemos desconocer al entramado. Podemos movilizar recursos y defender nuestros intereses, ¿no? Sí, claramente. Y obviamente si ustedes lo hacen colectivamente, lo van a poder hacer mucho mejor que lo hacen individualmente. Porque en colectivo, van a tener mucha más fuerza, ¿no? Ahora, básicamente eso, depende, el poder que uno tiene, de la posición en la cual uno se encuentra ubicado dentro del entramado, ¿no? Es un enfrentamiento, ¿no? Que en esa dinámica de enfrentamiento donde cada uno utiliza sus recursos, va produciendo nuevos resultados, ¿no? Va modificando el entramado y va produciendo los nuevos estados del equilibrio. Es decir, es un equilibrio que no es un equilibrio, es un equilibrio que constantemente se está reequilibrando, ¿no? Por lo tanto, el entramado siempre es un equilibrio de poder inestable. Esto es algo que uno siempre tiene que saber cuando hablamos de derechos, ¿no? Que alguien haya conquistado en el pasado los derechos de las 8 horas no quiere decir que eternamente vamos a trabajar 8 horas. Si los dejamos a los que tienen poder, nos van a hacer trabajar como si fuéramos siervos de la gleba o como si fuéramos esclavos en el Lacio de la Roma. No en el equipo Lacio, ¿no? El Lacio es una zona romana, ¿no? O sea, si fuera por ellos, o sea, esto es dinámico. Definitivamente. Olvídense. Las cosas no son estáticas. Los derechos se conquistan y los derechos se pierden. Colectivamente. Avanzamos y retrocedemos. Piensen esto siempre, ¿no?
¿Qué pasa con el entramado? El entramado nos ofrece un abanico de posibilidades. Ustedes podrían haber estado estudiando, a ver, por ejemplo, Derecho, ¿no? Como están probablemente muchos estén estudiando acá. O podrían haber estudiado Ingeniería. Si estuvieran estudiando Ingeniería no estuvieran aguantando a un profesor gallina, comunista y no sé qué otras cosas más puedan pensar de mí, ¿no? Entonces, digamos, ustedes tuvieron un abanico de posibilidades, ustedes eligieron, ¿no? Eligen en abstracto, sin ningún condicionamiento. No, por supuesto que están condicionados, por supuesto que hay sistema de fuerzas. Probablemente a esta hora quisieran estar haciendo lo mismo que están haciendo. Está bien, gracias. No, igual no quiero, una broma, pero estuve bastante rescatado en la cuarentena. Los que han, ¿cómo se llama? Han sufrido mis cursos en vivo y en directo han sufrido cosas peores. Pero bueno, es un... y sí, probablemente me estoy controlando, pero hoy el control se me fue a la mierda. O sea, bueno, sigo. ¿No? Me duele la cabeza. Entonces cuando me duele la cabeza trato de no concentrarme en el dolor de cabeza y hago estas cosas. O sea, nada. Es como Dr. Banner, no soy yo cuando me enojo, bueno, no soy yo cuando me duele la cabeza. O por lo menos soy otro yo, ¿no? ¿Qué pasa con el entramado? Uno no se puede escapar caprichosamente del entramado, digamos, y mucho menos lo podemos cambiar con nuestro propio deseo. Entonces acá nos está advirtiendo que hay una idea muy naif, que es pensar que tal o cual persona cambió el mundo, ¿no? Que tal o cual persona nos cambió la vida. Y esto no hace desconocer que hay personas que influenciaron muchísimo en cómo se configuró el entramado, pero no hay nadie que tenga el poder total del entramado. Recordemos acá a Antígona y a Creonte. ¿Quién era claramente el más poderoso? Creonte, ¿no? Era el rey, era el varón, todo lo que sabemos. ¿Tenía razón funcionalmente en lo que estaba haciendo? O sea, su posición de rey le daba legitimidad y le daba razón política para hacer lo que estaba haciendo. Claro que sí. Yo se lo firmo, por lo menos. Para mí, él estaba defendiendo la razón de Estado. No hizo nada malo como rey. Les puede parecer horrendo. Sí. O sea, Francisco, sí. O sea, les puede parecer horrendo, pero la política es cualquier cosa menos linda. Definitivamente, ¿no? Y, sin embargo, viene alguien mucho menos poderoso, digamos, en una ubicación muy subordinada y demás, y desconoce el mandato de Creonte. Y ahí ven cómo el entramado entre Creonte y Antígona se va complejizando, porque se va agregando los hermanos, se va agregando los hijos de Creonte, la mujer, ¿no? Y Creonte, aún siendo el más poderoso y políticamente, si ustedes quieren, teniendo razón, no logró lo que él quería. Las cosas se le fueron de la mano, ¿no? Es decir, hubo un desfasaje entre los fines que él se proponía y los criterios con los cuales se pretendía alcanzar ese fin y los resultados reales. Porque esto es en constante transformación. No estamos hablando de ladrillos, les repito. Antígona podía elegir. Claro, sabía que su elección tenía costos, sabía que se arriesgaba a morir. Y, de hecho, hasta eligió burlarse del rey de alguna forma diciendo: yo me voy a matar primero antes que vos me mates a mí, de una forma tan cruenta, ¿no? Tal vez ahí es un error de Creonte, ¿no? Con la muerte alcanzaba, digamos, o sea, básicamente porque es irremediable, ¿no? Pero bueno, Creonte además la quería hacer sufrir para escarmentar no a ella, sino escarmentar a todo el resto, ¿no? Es decir, ¿quién de ustedes no ha sentido que ha realizado una acción o se ha propuesto un fin con determinado criterio y ha logrado otra cosa?
ya sea en una comunicación con otra persona, ya sea en cualquier ámbito de la vida. A ustedes les tuvo que haber pasado, revisen sus vidas. O sea, ¿siempre logran lo que ustedes quieren? No, nadie logra siempre lo que uno quiere. Apenas si uno lograra un poquito de lo que uno quiere, ya tendría que estar contento. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que uno, digamos, claro, o sea, hay muchas cosas que nos exceden, que están por fuera de nosotros. O sea, nadie, por ejemplo, eligió estar cursando en una pandemia. Nadie lo eligió, ¿no? Nadie, digamos, elige las circunstancias en este sentido. Estas circunstancias modifican todas las formas de funcionamiento a las cuales los profesores del CBC estábamos acostumbrados, y las profesoras, o sea, digamos, modifica todo y los modifica también a ustedes. Yo sé, creo saber, mejor dicho, porque me ha tocado también estar del otro lado como alumno en una clase virtual, y es mucho más, para mí es más difícil seguir una clase virtual que seguir una clase presencial. Para mí, yo soy del siglo pasado, para mí, insisto, tal vez para ustedes no, pero creo que no, en este sentido no somos tan lejanos. Si bien ustedes con la virtualidad y con las tecnologías es como más común, o sea, es parte de su historia, no deja de ser algo muy denso, ¿no? Entonces, fíjense que, digamos, hay fuerzas que nos exceden y sin embargo ustedes pueden elegir estar acá. Los que están eligiendo estar, ¿no? Como hay muchos que están eligiendo no estar en este momento. Como hay muchos que no pueden estar a la vez. Y así habrá posibilidades que ahora se me escapan de la cabeza, ¿no? Pero uno, en un punto, tiene dentro de este sistema de fuerzas un cierto grado de posibilidades de elección, ¿no? De acuerdo a los recursos que uno tenga, de todo tipo, uno va a tener más o menos posibilidad de accionar sobre este entramado. Si uno tiene recursos económicos, si uno tiene recursos políticos, si uno tiene recursos sociales, ¿no? Sociales en el sentido estamental, ¿no? Si uno tiene recursos intelectuales, ¿no? Digamos, si uno ha acumulado, por ejemplo, éxitos en el sistema académico, al momento de presentarse un trabajo va a tener más posibilidades que otro que no los tiene. ¿Me siguen? Los entramados no pueden ser explicados por, digamos, a lo que quiero decir es que nadie constituyó el entramado tal cual está funcionando. Hay quienes tienen más poder, ¿no? Pero hay otros, digamos, siempre me viene esto a la cabeza. Cuando Maradona hace los 2 goles, ¿no? Si el árbitro cobraba la mano, hubiera sido lo mismo, ¿no? Contrafácticamente estamos hablando, ¿no? Fíjense que uno depende del otro, ¿no? Hay un momento, la cancha del Azteca estaba hecho un desastre, según cuentan, y hay un momento que, no me acuerdo si todavía estaba 0-0 el partido, que se escapa un inglés desde el lado del córner, ¿no? Y sale mano a mano Pumpido, y Pumpido se resbala porque el piso estaba mal. Y después llega a crear un defensor a cubrir, mal no me acuerdo. Todas estas cosas quedaron fuera de la historia de este entramado. Todos sabemos lo épico que fue ese partido, ¿no? Pero fíjense lo delicado que es algo. El nucazo creo que fue de la Articochea, ¿no? O sea, que saca una pelota sin verla, con la nuca para atrás cuando ya entraba y era el 2-2, ¿no? Todas estas cuestiones modifican rápidamente, ¿no? Entonces ahí fíjense todo lo que está jugando la física, ¿no?
un montón de elementos, además del propio talento de un individuo. Entonces, ni siquiera Maradona ese partido, que fue el partido más prototípico de un jugador de fútbol, es el partido que todos soñarían jugar, fue el único y exclusivo determinante de ese resultado. ¿Se entiende? No que no fue importante, les estoy diciendo, fue súper importante. Lo máximo que yo vi en mi historia de mundiales, junto a lo que jugó Kempes en el mundial, en la final del 78. Pero, definitivamente, no todo dependía de él. Porque no puede depender, porque es un juego es un juego colectivo. ¿Se entiende? Y esto ahora multiplíquenlo por millones. Multiplíquenlo por todo el entramado social. Y ahí se van a dar cuenta lo dificultoso que es esto. ¿Qué pasa? La sociología de Elías está pensada en un tiempo que fue la Guerra Fría, básicamente. Primero está pensada en el surgimiento del fascismo, y el fascismo era muy sociocéntrico y hacía creer a los alemanes, los nazis hacían creer a los alemanes, en realidad era un mito que estaba anteriormente. Fíjense, cuando uno hace los mitos hay que tener cuidado, cuando uno admite mitos de forma crítica hay que tener cuidado, porque en Alemania estaba el mito que la guerra la habían perdido, la Primera Guerra Mundial, porque los altos mandos alemanes habían traicionado a Alemania. Y además en eso habían colaborado los judíos. Eso fue un mito. La guerra Alemania la perdió por causa propia. O sea, en la última ofensiva o ganaba o perdía. Pero perdió. No llegó a París, no pudo negociar y perdió. Colapsó. Digamos, entonces, en ese mito falso de la puñalada por la espalda, se le decía, los nazis dijeron, estos fueron los que nos apuñalaron por la espalda. Los judíos, los comunistas y todos los que mataron. Homosexuales, etcétera, etcétera. ¿No? Fíjense lo peligroso que es estas formas de pensamiento, ¿no? Porque son profundamente... produjeron desastres a nivel mundial. Y después está la otra dimensión, la Guerra Fría. La Guerra Fría tiene un supuesto que para ustedes les puede parecer ajeno hoy por hoy, pero no deja de existir, que es la posibilidad de que el mundo se acabe por una guerra nuclear. Por una guerra nuclear. Esto, en la década del 60, en la década del 50, en la década del 60, era algo que todos en la mente tenían de alguna forma en sus cabezas. En Estados Unidos, la gente, en vez de, además de hacer un garage, hacía un búnker, digamos, de antibomba atómica, ¿no? Estaba la sensación de que en cualquier momento el mundo se acababa, de que en cualquier momento